Bien, buenas tardes. Excelentísimo señor cónsul de la Embajada de España, representante del Ayuntamiento de Vicente López. Bueno, aquí decimos Ayuntamiento, no, aquí es la municipalidad. Señoras y señores, buenas tardes. Nada más que estamos cumpliendo 97 años. 97 años en una institución se dice pronto, pero en verdad hay que pasar. Indudablemente que siempre agradecemos a los fundadores por la feliz idea, ¿no? Pero también tenemos que decir que gracias a todos aquellos que han trabajado desde sus fundadores hasta estos días, también tienen un mérito importantísimo. Y siempre pensamos que fue el presidente, el otro presidente, no. Fueron todos aquellos que han trabajado en las comisiones, subcomisiones y por sobremanera. Todo ese trabajo que hacen para que estas fiestas, estas conmemoraciones tengan éxito. Gracias a ellos, que próximamente voy a nombrar a las comisiones una por una, pero no me quiero olvidar de algo muy importante que estoy viendo hoy aquí. Todos los años tenemos muy buena convocatoria, sí, es verdad, pero gracias a todos estos amigos que nos acompañan, hoy veo la cantidad de jóvenes, hijos y nietos nuestros que están aquí, es que nos da fuerza para seguir cumpliendo otros 97 años. Y si no, ustedes yo lo hago. Gracias. No hay duda que debo agradecer hoy a las comisiones. Sí. Al honorable jurado, a la gestora, a fiestas, a cultura, a la electoral, las tres primeras, tanto el jurado como la electora y la gestora. La electoral son comisiones electas, o sea que tienen una importancia tremenda, y yo es la primera vez que me atrevo a nombrarlas. Me disculpen hasta ahora, pero prometo que en la próxima las seguiré nombrando. En la fiesta, como decía, cultura, deportes, socorros mutuos, buffet, y ahora se nos agrega una formidable, que es el té canasta. El té canasta, que son las damas que vienen a trabajar aquí, a pasarlo bien, y además hacen un aporte formidable a Centros Ciudad, aporte que necesitamos para poder seguir adelante, porque lógicamente sin todos esos aportes es imposible llegar adelante esta institución. No hay duda que serán todos los mismos, pero yo digo lo que nos cuesta aquí esto. Y además, hoy tenemos un clima formidable. Si bien el clima de todo esto me da la presencia de todos vosotros, es el aire acondicionado que tenemos. Y otras veces había gente que no, la vez que hace mucho frío, la otra no puede estar porque hace corriente. Este año no. El aire acondicionado que lo puso Vicente López con su presidente, intendente de la ciudad de Vicente López, Jenny García y todos sus colaboradores, hoy tenemos que es más que confortable todo esto. Así que Vicente López, yo lo aplauso que podemos dar. Muchas gracias. Yo creo que esa es una buena oportunidad, como dije, para que estos hijos de castellanos, nietos,
y amigos jóvenes se acerquen a la institución que los necesitamos. No es que no los necesitemos, no es que estemos, no, los necesitamos. Los necesitamos porque si queremos cumplir otros 97 años, no hay duda que tienen que ser ellos los que tomen la posta. Y les digo algo, yo vine joven a este país, vine joven al centro estudiante, ya cumplí 63 años de socio. Y claro, cuando era joven me dedicaba a jugar al fútbol, a correr por algo, etc. Pero cuando la institución cree que necesitó la juventud, ahí empezamos a venir. Y no duden, hoy lo necesitamos. ¿A qué momento no nos llamaron? Hemos visto que teníamos que salir al ruedo porque se necesitaba la juventud. Señores, hoy también lo necesitamos. Señores y señores, no nos gustó más. Los espero el año que viene, porque creo que va a ser mejor trabajo que esta, Así que por lo tanto, a no faltar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias al señor Rodrigo. No me puedo olvidar, o ya me estaba olvidando, del conjunto de baile. Ayer, la verdad que nos dieron una demostración fantástica con las bandas de gaita, con el coro, allá en Solís. Sinceramente, todo el mundo hemos creído que acercar Manolo del Campo, ese siguió de verdad. Manolo, puedes estar tranquilo, tú lo has visto anoche. Está mejor que nunca. Gracias, Manolo, gracias a todos los puntos y gracias nuevamente a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Mestral. Y con la unidad propia del señor Mestral, se olvidó de decirles algo. El 16 de mayo tenemos una fabada aquí, la fabada del pueblo del señor Mestral, la de Pilonia. Están todos invitados.